En esta ocasión vamos a obtener de y de x de esta expresión que es de tipo implícita porque las variables x y y se encuentran combinadas. Si recordamos las reglas básicas de derivación, tenemos que para el caso de una potencia de la forma x a la a o a a la x, donde x representa la variable y a es una constante o un número real, en este caso la derivada es a por x a la a menos 1. Y en este caso la derivada es a la x por logaritmo natural de a. Tenemos entonces que para derivar una potencia, la variable puede estar en la base o puede estar en el exponente, pero no contamos con una fórmula que nos permita derivar esta situación. Es decir, cuando se tienen las dos variables ocupando el lugar de la base y el lugar del exponente, tal como sucede a ambos lados de esa igualdad. Para dar solución a esa situación, debemos tomar logaritmo natural a ambos lados. Tenemos logaritmo natural de x a la y igual a logaritmo natural de y a la x. Y allí vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos que dice lo siguiente. Si tenemos el logaritmo natural de una potencia a la b, entonces el exponente p pasa acá a multiplicar con el logaritmo natural de a. Entonces allá vamos a aplicar esta propiedad de los logaritmos. Aquí la letra y baja a multiplicar con logaritmo natural de x y acá x baja a multiplicar con el logaritmo natural de y. Ahora sí, derivamos implícitamente ambos lados de esta igualdad con respecto a la variable x. Acá en el lado izquierdo tenemos un producto, entonces utilizamos la regla del producto para la derivación. Derivada del primer componente sería la derivada de y con respecto a x, que es de y de x, pero que podemos denotar como y' por comodidad. Esto va multiplicado por el segundo componente sin derivar, que es logaritmo natural de x, más el primer componente sin derivar, que es y, por la derivada del segundo componente, o sea, la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Pasamos al lado derecho de la igualdad, donde también tenemos un producto. Comenzamos con la derivada del primer componente, derivada de x con respecto a ella misma, será 1, eso multiplicado por el segundo componente sin derivar, que es logaritmo natural de y, más el primer componente sin derivar, que es x, multiplicado por la derivada del segundo componente, o sea, la derivada de logaritmo natural de y. Eso será 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x, o sea, de y de x, que podemos representar como y'. Ahora, podemos mejorar un poco la presentación de esta expresión. Esto se queda como está, y' por logaritmo natural de x, más y por 1 sobre x, puede escribirse como y sobre x. Al otro lado tenemos 1 por logaritmo natural de y, que es logaritmo natural de y. Y acá tenemos x por 1 sobre y, o sea, x sobre y, que multiplica con y'. Enseguida vamos a dejar a un mismo lado de la igualdad aquellos términos que contienen y'. Podemos dejarlos en el lado izquierdo. Este término se queda en su territorio, no presenta ningún cambio. Y pasamos a este término. Como está positivo, llega al otro lado con signo negativo. Tendremos menos x sobre y por y'. Y esto nos queda igual a este término, logaritmo natural de y, y pasamos este que está positivo a este lado con signo negativo. Ahora, en el lado izquierdo debemos extraer factor común y'. Tendremos y', factor de logaritmo natural de x menos x sobre y. Y todo esto igual
a esta misma expresión. Logaritmo natural de y menos y sobre x. Ahora debemos despejar y'. Para ello, toda esta expresión que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Tendremos y' igual a lo siguiente. Trazamos esta línea. Acá escribimos esta expresión. Logaritmo natural de y menos y sobre x. Y acá escribimos la que llega a dividir. Logaritmo natural de x menos x sobre y. Ahora, a estos dos componentes podemos colocarle denominador 1 para efectuar esas dos operaciones. Tendremos y' igual a lo siguiente. Acá trazamos otra línea y vamos a utilizar la técnica o el truco de la carita feliz. Esto por esto, es decir, x logaritmo natural de y menos 1 por y, que nos da y abajo 1 por x, que es x. En la parte de abajo también aplicamos la misma técnica. Esto por esto, que será y logaritmo natural de x menos 1 por x, que es x, y abajo 1 por y, que es y. Se llama la técnica de la carita feliz por la figura que forman las operaciones que realizamos. Enseguida podemos cambiar y' por dy de x y podemos aplicar acá lo que se conoce como la ley de la oreja. Vamos a multiplicar extremos y a multiplicar medios. En la parte de arriba tendremos el producto de estas dos expresiones que podemos organizar como y por x logaritmo natural de y menos y. Y acá en la parte de abajo tenemos el producto de estas dos expresiones que organizamos como x por y logaritmo natural de x menos x. De esta manera llegamos a la respuesta. Hemos obtenido de y de x utilizando el procedimiento de la derivación implícita.